Hola, les habla Pancho Pantalla. Muchos a lo largo del tiempo en el que ya tiene Pancho Pantalla, que ya es más de un año, compartiendo con ustedes todas las anécdotas, los relatos y las historias de nuestra gran televisión venezolana, me han pedido que hable de aquella Rochela de los años 60. ¿Y por qué me piden específicamente sobre aquella Rochela de los años 60? Simple y llanamente porque de esa época no quedan prácticamente registros audiovisuales de ningún tipo. Por eso, hoy en Pancho Pantalla vamos a hablar de aquella Rochela de los años 60. La Rochela comienza básicamente en 1961. Aunque hay quienes dicen que fue en 1959, pero hay que recordar que en 1959 la Rochela no existía como tal, solo existía un segmento llamado La Gran Cruzada del Buen Humor en el show de Saume, un programa que se hacía a las 12 del mediodía en Radio Caracas Televisión. Este segmento era producido por Eduardo Martínez del Box, Tito Martínez del Box, pero no se llamaba Radio Rochela. Radio Rochela como tal comienza en 1961 los lunes a las 8:30 de la noche, en ediciones de media hora. ¿Y cómo comenzaba Radio Rochela? Comenzaba con el tema creado para el programa, en donde escuchábamos a Callito entonar las notas en las que decía el buen humor cantando, y allí comenzaba la Radio Rochela con Tito Martínez del Box sentado en su escritorio diciéndole a todos los televidentes: buenas roches, amigos rocheleros. Era así como comenzaba. El viejo Tito hacía una especie de editorial en donde resumía comentarios que le llegaban, presentaba el menú del programa y así iniciaban pues los sketches con el elenco que estaba disponible en esa época. Sketch como los de Manolo Malpica, a quien después conocimos como Semillita, en el cual enarbolaba su frase de bien bonito. Era uno de los sketches que la gente esperaba con afán. También, por supuesto, en aquella época ya comenzaba el sketch de Bólido, el cual luego creció e incluso hubo que buscarle una novia, que fue la Gafa Pucha. Bólido era interpretado por César Granados y la Gafa Pucha se le encomendó a una actriz que comenzaba en aquella época llamada Olimpia Maldonado. También ya comenzaban las primeras imitaciones políticas. En aquella época José Ignacio Cadavieco interpretaba a el doctor Rafael Caldera. Argenis Angarita era el encargado de imitar a Jovito Villalba. Y César Granados, el ya nombrado Bólido, era el que hacía la parodia o la imitación de Rómulo Betancourt. Eran los tres principales políticos del momento. Habían algunos otros como el maestro Prieto, el cual era interpretado por Callito Aponte, o Germán Borregales, el cual era interpretado por Américo Navarro, pero eran imitaciones, digamos, de segundo plano. Las más importantes, las más interesantes y las que la gente más esperaba eran estas imitaciones políticas de estos tres principales personajes: Rómulo, Jovito y Rafael Caldera. También en el programa, por supuesto, las parodias musicales, las imitaciones que hacía el propio César Granados de Magdalena Sánchez, o las imitaciones que se hacían de personajes como Renio Tolina, al cual Callito Aponte imitaba de manera magistral. Todos estos elementos conformaban, junto con otros personajes como los interpretados por Juan Corona y Fausto Verdial, de La Sombrita Papapá, o de los inolvidables soldados del sargento Papafrita, en donde Pedro Elías Belisario era el sargento, el cual ordenaba
a sus soldados que hicieran filas, y entonces era allí donde entraban Ricardo Pimentel y Eduardo Martínez del Box y decían: a la orden, mi sartengo. Y realmente lo que le respondía Pedro Elías era: no se dice sartengo, se dice sargento. Y ellos respondían: como usted diga, mi sartengo. Con el coro de papa priá, papa priá, papa priá, eran el sargento Papa Frita, uno de los grandes personajes. También, por supuesto, la familia Telaraña, Misia Pesi, interpretada por Cassandra Tolosa, era otro de los personajes. Juan Bomba, interpretado por Roberto Hernández, y el increíble Manolín, que tomaba el teléfono y llamando a cualquiera de los ministros decía: por allí se encuentra el ministro del Interior, que se ponga. Esta era la Rochela de los años 60, esa Rochela inolvidable que terminaba con el productor Tito Martínez del Box dando las gracias por la sintonía e invitándolos a todos para el próximo lunes a una nueva emisión de su Radio Rochela. Y entonces escuchábamos nuevamente la voz de Cayito Aponte diciendo: se va la audición, que les vaya bien, pedimos perdón por lo de recién, cantando muy bajito se va la cruzada, el lunes volveremos con más humorada. Era esa la Rochela de los 60, era esa la Rochela que muchos querían recordar en una edición de Pancho Pantalla. Esta edición de Radio Rochela de los años 60 fue la que yo vi en TV.